Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los seres humanos tenemos muchas maneras de comunicarnos, pero quizá la más notoria y privilegiada es la palabra. Con las palabras estamos llamados a hacer mucho bien. ¿Y qué fuerza tan grande puede tener la palabra en los demás? La palabra es el medio privilegiado por el que la fe ha llegado a nosotros. Es que alguien nos habló de Jesús, alguien nos dijo que Jesús es Dios y nosotros le hemos creído y ahora vivimos según esa verdad. Alguien decidió hablar y sus palabras hicieron un cambio en nuestras vidas. Por eso San Pablo decía en una de sus cartas: ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Eso es justamente lo que significa la palabra apóstol, significa enviado. El apóstol es el enviado a proclamar a Jesús para que la gente lo oiga, lo conozca y pueda creer en él. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Andrés. Él fue enviado por Jesús a proclamar el reino. Nos cuenta la Escritura también que él fue el que le habló de Jesús a su hermano Pedro. Pedro, hemos conocido al Señor. No nos olvidemos que también nosotros estamos llamados a ser apóstoles, a anunciar a Jesús en todo momento, con nuestras obras, con nuestro testimonio. Pero no olvidemos que también con nuestras palabras, porque si no lo hacemos con las palabras, nuestras obras no quedan claras. Es necesario hablar de Jesús, anunciarlo, para que los demás conozcan al Señor. No tengamos miedo, eso significa ser pescador de hombres, significa anunciar a Jesús para sacar a los seres humanos de las aguas del mal. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Memoria de San Andrés Apóstol. Fiesta de San Andrés. Natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista, a quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en Acaya y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la iglesia. Juan Crisóstomo. Andrés, después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, no escondió el tesoro para sí solo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano, para hacerle partícipe de su descubrimiento. Fíjate en lo que dice a su hermano: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Ves de qué manera manifiesta todo lo que había aprendido en tan breve espacio de tiempo? Pues, por una parte, manifiesta el poder del Maestro, que les ha convencido de esto mismo, y, por otra, el interés y la aplicación de los discípulos, quienes ya desde el principio se preocupaban de estas cosas. Son las palabras de un alma que desea ardientemente la venida del Señor, que espera al que vendrá del cielo, que exulta de gozo cuanto se ha manifestado
y que se apresura a comunicar a los demás tan excelsa noticia. Comunicarse mutuamente las cosas espirituales es señal de amor fraterno, de entrañable parentesco y de sincero afecto. Pero advierte también, y ya desde el principio, la actitud dócil y sencilla de Pedro. Acude sin tardanza, y lo llevó a Jesús, afirma el Evangelio. Pero que nadie lo acuse de ligereza por aceptar el anuncio sin una detenida consideración. Lo más probable es que su hermano le contase más cosas detalladamente, pues los evangelistas resumen muchas veces los hechos, por razones de brevedad. Además, no afirma que Pedro creyera al momento, sino que lo llevó a Jesús y a él se lo confió, para que del mismo Jesús aprendiera todas las cosas, pues había también otro discípulo que tenía los mismos sentimientos. Si Juan Bautista, cuando afirma, "Este es el Cordero", y bautiza con Espíritu Santo, deja que sea Cristo mismo quien exponga con mayor claridad estas verdades. Mucho más hizo Andrés, quien, no juzgándose capaz para explicarlo todo, condujo a su hermano a la misma fuente de la luz, tan contento y presuroso que su hermano no dudó ni un instante en acudir a ella. San Crisóstomo vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Los artesanos profetizaban con su trabajo la gracia de la dignidad futura, porque así como arrojaban la red al agua y no saben qué clase de pescados habrán de sacar, así el sabio, cuando arroja las redes de su palabra sobre el pueblo, no sabe lo que habrán de acercarse a Dios. Sin embargo, se adherirán a su predicación los llamados por Dios. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto es, maestros. Y con la red de la palabra de Dios captarás a los hombres del mundo tempestuoso y peligroso, en donde los hombres no andan, sino que son heridos, porque el diablo, cuando los empuja hacia el mal, en donde se comen los hombres unos a otros como los peces más fuertes devoran a los más jóvenes, para que, trasladados, vivan en la tierra como miembros del cuerpo de Cristo. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. El llamamiento de los 4 primeros discípulos. Se presentan 2 episodios paralelos: la vocación de Simón y Andrés y la de Santiago y Juan. Estos relatos recuerdan el llamamiento que Elías hace a Eliseo. Se trata de relatos cargados de teología. Jesús llama a discípulos, como Elías había llamado a Eliseo. Jesús es un profeta, un nuevo Elías, que viene a preparar los corazones para recibir la visita de Dios. Necesita colaboradores para la misión. Simón es llamado ya con su nombre futuro, Pedro. Simón y Andrés eran pescadores. La industria pesquera del lago de Galilea era próspera. Jesús lo vio. No se trata de un simple ver, sino de penetrar en el corazón. Volumen 15, noviembre 24 de 1922.
Efectos de la palabra y mirada de Jesús. Porque cada palabra mía o mirada son vínculos de más que se forman entre mí y la criatura. Cada palabra es una unión mayor, un mayor estrechamiento. Y en cuanto el alma se siente mirada, la gracia comienza su trabajo. Si la mirada o la palabra ha sido dulce, benigna, el alma dice: cómo era bella, penetrante, suave, melodiosa, ¿cómo no amarlo? O bien si ha sido una mirada o palabra majestuosa, fulgurante de luz, dice: qué majestad, qué grandeza, qué luz tan penetrante, cómo me siento pequeña, cómo soy miserable, cuántas tinieblas en mí ante esa luz tan fulgurante. La palabra de Jesús es imperativa. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ser pescador y ser pastor son dos imágenes que el Nuevo Testamento emplea para designar el misterio apostólico. Ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Jesús, cuando llama, espera una obediencia pronta y un desprendimiento radical. A nivel de los hechos históricos, el seguimiento debió realizarse en circunstancias menos abruptas. Volumen 21, mayo 12 de 1927. Dice Jesús: hija mía, cuando llamo a las almas en modo especial y extraordinario, hago como un rey cuando elige a sus ministros y junto con ellos hace las leyes, domina y rige el reino. Así hago yo. Llamo a estas almas a tomar parte de mi régimen, de mi dominio. Formo las leyes que rigen todo el mundo. Y como te he llamado en modo especial a hacerte vivir en la morada real de mi voluntad, mi mismo querer te lleva a mis más íntimos secretos. Volumen 4, noviembre 8, 1900. La obediencia restituye al alma su estado original. La obediencia es tan glorificada porque tiene virtud de descubrir desde las raíces las pasiones humanas. Destruye en el alma todo lo que es terreno y material y con gran honor suyo le restituye al alma su estado original. Esto es, como fue creada por Dios en la justicia original, antes de ser arrojada del Edén terrestre. Y en este sublime estado el alma se siente atraída fuertemente a todo lo que es bien. Siente con natural a ella todo lo que es bueno, santo y perfecto, con un horror grandísimo aún a la sombra del mal. Con esta naturaleza feliz, recibida por la expertísima mano de la obediencia, el alma no experimenta más dificultad para seguir las órdenes recibidas, mucho más que quien manda. Debe mandar siempre lo bueno. Y he aquí cómo la obediencia sabe imprimir bien la imagen divina. Y no solo eso, sino cambia la naturaleza humana en la divina, porque como Dios es bueno, santo y perfectísimo, y es llevado a todo lo que es bueno y odia sumamente el mal, así la obediencia tiene virtud de divinizar la naturaleza humana y de hacerle adquirir las propiedades divinas. Y cuanto más el alma se deja manejar por esta expertísima mano,
tanto más adquiere de divino y destruye el propio ser. Por eso es tan glorificada y honrada, tanto que yo mismo me sometí a ella, y por ella quedé honrado y glorificado, y restituí por medio suyo el honor y la gloria a todos mis hijos, que por la desobediencia habían perdido. Seguir a Jesús. No es el discípulo quien elige al Maestro, sino que es Jesús quien llama y a quien se le responde con generosidad y prontitud. Seguirle no solo es ir detrás de Él, sino convivir con Él, aprender de Él, ser asociado a su misión evangelizadora, seguirle hasta la cruz y hasta la gloria. Volumen 19, julio 14 de 1926. Cómo Jesús tenía preparado el reino de su voluntad en su humanidad para darlo de nuevo a las criaturas. Ahora, en el transcurso de los siglos, yo miraba a quien debía confiar este reino. Y he estado como una madre embarazada que sufre, que se duele porque quería dar a luz su parto y no podía. Pobre madre, cuánto sufre porque no puede gozarse el fruto de sus entrañas, mucho más que habiendo madurado este parto y no saliendo, su existencia está siempre en peligro. Así yo, más que madre embarazada, he estado por tantos siglos. Cuánto he sufrido, cómo he penado al ver en peligro los intereses de mi gloria, tanto de la creación como de la redención. Mucho más que este reino lo tenía como en secreto y escondido en mi corazón, sin tener ni siquiera el desahogo de manifestarlo, y esto me hacía sufrir de más, porque no viendo en las criaturas las verdaderas disposiciones para poder dar mi parto, y no habiendo tomado ellos todos los bienes que hay en el reino de la redención, no podía arriesgarme a darles el reino de mi voluntad, que contiene bienes más grandes. Mucho más que los bienes de la redención servirán como ajuar, como antídoto para hacer que entrando en el reino de mi voluntad no puedan repetir una segunda caída, como hizo Adán. Así que si no todos estos bienes han sido tomados, sino más bien menospreciados y pisoteados, ¿cómo podía salir de dentro de mi humanidad este parto de mi reino? Por eso me he tenido que contentar con penar, con sufrir y esperar más que una madre para no poner en peligro mi amado parto de mi reino. Sufriendo porque quería ponerlo fuera para hacer don de él a la criatura y poner al seguro los intereses de la creación y redención, pues están todos en peligro, porque hasta en tanto que el hombre no regrese al reino del supremo querer, nuestros intereses y los suyos estarán siempre peligrando. El hombre fuera de nuestra voluntad es siempre un desorden en nuestra obra creadora, una nota discordante que quita la perfecta armonía a la santidad de nuestras obras. Y por eso yo miraba a través de los siglos, esperando a mi pequeña recién nacida en el reino de mi voluntad, poniéndome en torno todos los bienes de la redención para seguridad del reino de mi voluntad. Y más que madre doliente que tanto ha sufrido, te confío a ti mi parto y la suerte de mi reino. Y no solo mi humanidad es la que quiere dar a luz este parto que me cuesta tanto, sino toda la creación está preñada de mi voluntad y sufre porque quiere dar a luz a las criaturas para restablecer el reino de su Dios en medio de ellas. Así que la creación es como un velo que esconde como un parto a mi voluntad,
y las criaturas toman el velo y rechazan el parto que hay dentro. Preñado de mi voluntad está el sol, y mientras toman los efectos de la luz que como velo esconde a mi voluntad, los bienes que produce rechazan después mi voluntad. No la reconocen ni se hacen dominar por ella. Así que toman los bienes naturales que hay en el sol, pero los bienes del alma, el reino de mi querer que reina en el sol y que quiere darse a ellos, lo rechazan. Oh, cómo sufre mi voluntad en el sol, la cual quiere ser dada a luz desde la altura de la esfera para reinar en medio a las criaturas. Preñado de mi voluntad está el cielo, que mira con sus ojos de luz, cómo son las estrellas a las criaturas, para ver si quieren recibir a mi voluntad para que reine en medio de ellas. Preñado de mi voluntad está el mar, que con sus olas fragorosas se hace oír y las aguas como velo esconden a mi voluntad. Pero el hombre se sirve del mar, toma sus peces, pero no tiene cuidado de mi voluntad y la hace sufrir como parto reprimido en las entrañas de las aguas. Así que todos los elementos están preñados de mi voluntad. El viento, el fuego, la flor, toda la tierra, todos son velos que la esconden. Ahora, ¿quién dará este desahogo y alivio a mi humanidad? ¿Quién romperá estos velos de tantas cosas creadas que la esconden? ¿Quién reconocerá en todas las cosas al portador de mi voluntad y haciéndole los debidos honores, la haga reinar en su alma, dándole el dominio y su sujeción? Por eso, hija mía, sé atenta. Da este contento a tu Jesús que hasta ahora ha estado sufriendo por poner fuera este parto de mi reino supremo y junto conmigo toda la creación. Como un acto solo romperá los velos y depositará en ti el parto de mi voluntad que esconden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Fiat.